Los cuentos de Jorge Luis Borges nos introducen a un misterioso laberinto muy bien articulado y del que solo los audaces pueden salir. Como lector no soy de la idea que sus relatos sean composiciones simplemente fantásticas o que necesiten de una enmarañada explicación intelectual para develar sus claves. Y las pistas del sendero de descubrimientos las puede encontrar cualquier interesado en los pensadores que han explicado nuestro comportamiento humano a través de la historia. Borges era un entendido de la filosofía y en su obra se vislumbra una brillante capacidad interpretativa del lenguaje simbólico antiguo, en cuya enseñanza se pone al ser humano en el centro para el entendimiento de su propia realidad. Admito que no soy experto en la literatura de Borges, ni me interesa hacerlo, y mi opinión parte de las conclusiones de un simple lector animado por uno de los escritores más respetados en Latinoamérica. En ese sentido, quiero opinar sobre uno de sus cuentos titulado La casa de Asterión. Al leer el relato, observé algunos elementos de la tradición simbólica y en el caso del cuento La casa de Asterión se pone de manifiesto una relación lógica con el arquetipo de la sombra desarrollado por Carl Gustav Jung. Los invito a explorar el grandioso laberinto de esta genial historia. Comencemos. Al meditar sobre el misterioso cuento La casa de Asterión, se pueden hacer las siguientes conclusiones. En el cuento, Borges hace una introspección en el ser humano y el Asterión o Minotauro se puede entender como la personificación de nuestro lado oscuro, metido en el complejo laberinto de los condicionamientos que se manifiestan de manera inconsciente en la personalidad fragmentada. El psicoanalista Carl Gustav Jung reconoce a ese oscuro habitante como el arquetipo de la sombra. Según Jung, la sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad y está caracterizada por los aspectos que rechazamos o que son considerados indeseables, por lo que tratamos de ocultarlo. Entiéndase entonces que cada uno de nosotros tenemos doble cara. Una es la que mostramos socialmente y con la que nos identificamos, y la otra la que ocultamos y rechazamos, pues está formada por energía psíquica reprimida que se proyecta al exterior. La sombra es un submundo convulso en el que se contiene lo más primitivo de cada uno de nosotros y en el que se encuentran escondidos egoísmos crudos e instintos reprimidos y ese yo desautorizado que la mente consciente rechaza y que sumergimos en los abismos de nuestro ser. La sombra no solo posee aspectos negativos, sino que contiene valores necesitados por la conciencia, pero que existen en una forma que hace difícil integrarlos en nuestra vida debido a los condicionamientos en la familia, la religión o la sociedad. Para Jung, la confrontación de la conciencia con su sombra es una necesidad terapéutica y en realidad el primer requisito para cualquier método psicológico completo. Vale la pena pasar por este proceso para llegar a un acuerdo con el otro que hay en nosotros, porque así logramos conocer aspectos de nuestra naturaleza que no aceptaríamos, que nadie nos mostrará y que nosotros mismos jamás admitiríamos. Al leer el cuento La casa de Asterión de Borges, nos encontramos con el siguiente fragmento. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. El anterior fragmento, el Asterión o Minotauro, está representando la suma de todas las disposiciones psíquicas, personales y colectivas, reprimidas y que no son asumidas por la conciencia y que inevitablemente serán proyectadas al exterior. Más adelante encontramos el siguiente fragmento. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví,
Lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. En este fragmento podemos observar que el Asterión sostiene que no es un prisionero por tener la libertad de salir a cualquier parte. Sin embargo, lo admite por su conducta. Esto alude a las dificultades vitales encontradas generalmente en hombres y mujeres, las cuales pueden deberse o bien a una omisión o represión de la sombra, imposibilidad que degenera en una revuelta de aquello que se pretende eliminar, o por el contrario y desde el otro extremo a una identificación con el arquetipo de la sombra, con lo que el yo queda a merced de la tempestad de lo inconsciente, como el resquebrajado muro de una presa ante el desbordamiento del embalse que pretende vanamente contener. Más adelante el Asterión sostiene: claro, que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por la galería de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. En este fragmento se observa la interioridad conflictiva y fragmentada de la personalidad, pues nuestra sombra o minotauro representa todo aquello de nosotros mismos, lo cual queremos que permanezca en secreto porque es moralmente reprochable o porque es demasiado íntimo. Hay otros elementos valiosos para analizar en este aleccionador cuento, pero creo que dejaré allí mi opinión, no sin antes opinar de su final, el cual culmina con la integración del lado oscuro nuestro con nuestro lado luminoso. En el cuento se puede leer el siguiente fragmento: desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El cuento culmina magistralmente con el siguiente fragmento: el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Lo creerás, Ariadna, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. De lo anterior se puede hacer las siguientes conclusiones. El Asterión reconoce a su Redentor como la necesaria salida a su oscuro encierro. Esto tiene que ver con el periplo del héroe y su inevitable ascenso. Es bueno recordar que el tema del héroe y su periplo es una constante en la mitología y el ocultismo antiguo. Y para mejor entender vale la pena leer el libro de El héroe de las 1000 caras de Joseph John Campbell. La lección que Borges nos otorga en su cuento es que si no hay integración de la conciencia, la lucha de ambas fuerzas, la sombra y el ego superior, se vuelve autodestructiva y solo un poder superior en nosotros mismos puede completar la integración de la sombra al proceso de liberación. La integración conlleva un acto de honradez, pues la primera vez que vemos claramente a la sombra, nos quedamos espantados. Entonces algunos de nuestros sistemas de defensa egocéntricos pueden saltar en pedazos y disolverse por completo. El resultado puede ser una depresión temporal o un enturbamiento de la conciencia. Jung equipara el proceso de integración, al que llamaba individuación, al proceso alquímico, uno de cuyos estados es la melanosis. Implica el ennegrecimiento de todos los componentes alquímicos del crisol. Este estadio, considerado habitualmente por el ser humano como una especie de fracaso, resulta absolutamente esencial y representa, según Jung, el primer contacto con el inconsciente y por consiguiente con la sombra. Según Jung, la confrontación de la conciencia con su sombra es una necesidad terapéutica
y en realidad el primer requisito para cualquier método psicológico completo. Vale la pena pasar por este proceso de llegar a un acuerdo con el otro que hay en nosotros, porque así logramos conocer aspectos de nuestra naturaleza que no aceptaríamos, que nadie nos mostrará y que nosotros mismos jamás admitiríamos. Finalmente, enfrentarse a la sombra contempla trabajar e integrar ambos lados, aquellas cualidades y actividades de las cuales uno no se enorgullece y nuevas posibilidades que uno nunca supo que allí estaban. Cuando las personas aprenden a reconocer su sombra y vivirla un poco más, se vuelven más accesibles, naturales y humanas. Nos integramos al grupo y dejamos de estar sobre el grupo para ser humanos entre humanos en una relación natural. Jung al respecto dice: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Gracias, Jorge Luis Borges, por facilitar la comprensión de un potente arquetipo de la psicología analítica. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.